Una vez que hemos visto las operaciones con fracciones, suma, resta, multiplicación, división y operaciones combinadas con ellas, vamos a ver las propiedades de los números racionales. Estas propiedades son las mismas que las de los números naturales y las de los números enteros, pero ahora vamos a agregar las siguientes. La primera es la propiedad de cerradura para la división. Si R1 y R2 son números racionales, o sea fracciones, y R2 es distinto de 0, entonces R1 entre R2 es un número racional también. La división de dos números racionales es un número racional, y la división está bien definida en números racionales si el divisor es distinto de 0. Es así que las cuatro operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y ahora la división están bien definidas en los números racionales, por lo que se les denomina a estas cuatro operaciones básicas operaciones racionales. Solo se excluye el caso en el que, como se repite, el divisor sea distinto de 0, pues la división entre 0 no está definida. La segunda es existencia y unicidad del elemento inverso multiplicativo o recíproco. Si R es un número racional, o sea una fracción común, y esa fracción es distinta de 0, existe R a la menos 1 igual a 1 entre R, en números racionales, llamado recíproco o inverso multiplicativo de R, tal que R por R a la menos 1 es igual a 1. Todo número multiplicado por su recíproco siempre es igual a 1, ya que R por R a la menos 1 es igual a R por 1 entre R, igual a R entre R, y eso es igual a 1, con R distinto de 0, como ya se había estipulado. El producto de dos números recíprocos es siempre igual a 1, y para determinarlo, de cualquier fracción basta con invertir numerador y denominador. Ejemplos: el recíproco de 2 séptimos es 7 mitades, y 2 séptimos por 7 mitades es igual a 1. El recíproco de 4 es igual a 4 igual a 4 unidades es igual a un cuarto. Aquí fue necesario ponerle el denominador 1, y 4 unidades por un cuarto pues es igual a 1. El recíproco de menos un sexto es 6 entre menos 1 igual a menos 6, y menos un sexto por 6 entre menos 1 es igual a 1. El recíproco de 3 entre menos 2 es menos 2 entre 3, y al multiplicarlos va a dar igual a 1. El único número racional que no tiene recíproco es el 0. Si R es una fracción, su recíproco es igual a 1 entre R, es el recíproco de R para todo R distinto de 0. Entonces, si les preguntan cuál es el único número que no tiene recíproco, pues el 0. ¿Cuál sería el recíproco hipotético de 0? 0 es igual a 0 unidades y su recíproco sería igual a 1 entre 0. Pero 1 entre 0 no está definido. 1 entre 0, error matemático, no está definido. La siguiente es propiedad de densidad. Se había mencionado en el estudio del conjunto de números enteros que entre dos números enteros consecutivos no existe otro número entero. Por ejemplo, entre 2 y 3, pues no hay ningún número entero. Sería el 2.5, pero 2.5 es un número racional y no entero. La propiedad de densidad de números racionales estipula que entre cada dos números racionales distintos, R1 y R2, con R1 distinto de R2, existe un número racional R3 que pertenece a los números racionales, tal que R3 es igual a R1 más R2 entre 2. Por ejemplo, entre 0 y 1 está un medio, 0 más 1, 1, y entre 2 un medio. Entre 0 y un medio está un cuarto, 0 más un medio y entre 2 un cuarto. Entre 0 y un cuarto está un octavo y así sucesivamente. Para darnos una idea de esta propiedad, imaginemos un pastel. Ese pastel entero lo podemos dividir a la mitad, luego cada mitad a la mitad para obtener cuartos, cada cuarto a la mitad para obtener octavos, y así sucesivamente. En algún momento la rebanada sería tan pequeña
que físicamente ya no se puede partir, pero teóricamente es posible en la imaginación dividir cada parte diminuta a la mitad hasta el infinito. Esto es lo que se conoce como la divisibilidad infinita teórica. Y un ejemplo de esto sería que entre los números 3 cuartos y 3 medios está 3 cuartos más 3 medios entre 2 igual a 9 octavos. Vamos a ver 3 cuartos más 3 medios igual, y al dividir entre 2 pues tenemos un entero 1 octavo, 9 octavos. Entonces esta propiedad de densidad establece que entre cada dos números distintos racionales existe siempre un número racional. Esto tiene implicaciones importantes en el tema de la divisibilidad infinita, que es un tema matemático y filosófico. Examinamos ahora algunas propiedades particulares de las fracciones que suelen ser útiles en las aplicaciones. La primera, si A sobre B es igual a C sobre D, es decir, si A sobre B y C sobre D son fracciones equivalentes, entonces se cumplen los siguientes enunciados. El primero, que BA es igual a D entre C, es decir, que los recíprocos son iguales. Ejemplo, si 3 cuartos es igual a 6 octavos, entonces ahora al revés, 4 tercios es igual a 8 sextos. La segunda, A por D es igual a B por C. Esta se llama regla de los productos cruzados para fracciones equivalentes. Ejemplo, si 3 cuartos es igual a 6 octavos, entonces 3 por 8 es igual a 6 por 4, 24 igual a 24. Esta tiene numerosas aplicaciones. La tercera, A es igual a B por C entre D. Es decir, despejamos la A y este B que está dividiendo pasa multiplicando. Ejemplo, si X entre 4 es igual a 1/2, entonces X es igual a 4 por 1 entre 2, igual a 2. En efecto, 2 cuartos es igual a 1/2. Luego, B es igual a AD entre C. Este B lo despejamos de esta propiedad. Esta A que está multiplicando que está dividiendo pasa multiplicando a D. Ejemplo, si 2 entre X es igual a 6, entonces X es igual a 2 por 1 entre 6. Aquí ya está saltando un poco pasos. O X es igual a 1/3. En efecto, 2 entre 1/3 va a dar igual a 6. Vamos a ver 2 entre 1/3. Y tenemos que es igual al 6. El C es despejando aquí. Es igual a por D entre B. Ejemplo, si 3 cuartos es igual a X entre 12, entonces X es igual a 3 por 12 entre 4, es igual a 9. 9 doceavos es igual a 3 cuartos. Y la D, si despejamos de aquí, es igual a BC entre A. Ejemplo, si 5 tercios es igual a 10 entre X, entonces X es igual a 3 por 10 entre 5, o X es igual a 6. En efecto, 5 tercios es igual a 10 sextos. Todo eso tiene que ver con todos estos enunciados 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tienen que ver con la fracción equivalente A sobre B igual a C sobre D. Y todas se deducen o despejan de estos productos cruzados. La segunda, si a ambos términos de una fracción propia se suma el mismo número natural, es decir, entero positivo, la fracción que resulta es mayor que la original. Simbólicamente, para todo a, b que están en los enteros con b distinto de 0, y para todo n que está en los números naturales, si el valor absoluto de a es menor que el valor absoluto de b, entonces a más n entre b más n es mayor que a sobre b. Ejemplo, 2 más 3 entre 3 más 3 es mayor que 2 tercios. Aquí se sumó el 3 en los dos términos, o lo que es lo mismo, 5 sextos mayor a 2 tercios. En el segundo ejemplo, menos 3 cuartos es propia. Si sumamos 1 a ambos términos, la fracción que resulta es mayor a menos 3 cuartos. Menos 3 más 1 entre 4 más 1 es igual a menos 2 quintos, y menos 2 quintos va a ser mayor a menos 3 cuartos. La regla anterior es inválida
para aquellas fracciones negativas con signo menos en el denominador. Así pues, 3 sobre menos 4 es propia, pero 3 más 1 entre menos 4 más 1 es menor que 3 entre menos 4, o 4 entre menos 3 es menor a 3 entre menos 4. Esta ya es una especificación discutiendo los casos posibles. Tercer propiedad, si ambos términos de una fracción impropia positiva se suma el mismo número natural, la fracción que resulta es menor que la primera. Para todo a, b que está en los enteros con b distinto de 0, y para todo n que está en los números naturales, si a sobre b es mayor a 0, o sea, es una fracción positiva, entonces a más n sobre b más n es menor que a sobre b. Ejemplo, 3 más 4 entre 2 más 4 es menor a 3 mitades, o 7 sextos es menor a 3 medios. Cuarta, si a los dos términos de una fracción propia positiva se les resta el mismo número natural, la fracción que resulta es menor que la original. Los ejemplos ya tienen ustedes elementos para ponerlos según los que hemos visto. Y la quinta, si a ambos términos de una fracción impropia positiva se les resta el mismo número natural, la fracción que resulta es mayor que la primera. Esto también pues ya tienen ustedes elementos. Ojo, en la 4 es propia y en la quinta es impropia, y esto ustedes lo ejemplifican. Con esto entonces tengo propiedades de los números racionales o fracciones.